La ortodoncia interceptiva es una opción para la corrección de las alteraciones que se dan a edades muy tempranas, donde se aprovecha esta etapa de crecimiento para resolver en conjunto problemas esqueléticos, de mordida, malos hábitos y posiciones dentales, y así para conseguir una adecuada alineación y evitar problemas futuros de una maloclusión. Para conseguir un efecto ortodóntico u ortopédico, todo depende del tipo de aparato, la fuerza que se va a aplicar y la edad del paciente. La edad del paciente es muy importante, ya que al aumentar, también aumentaría la resistencia al cambio, debido a la existencia de las uniones óseas suturales y a una disminución en la actividad celular. Generalmente se denomina expansión lenta al procedimiento terapéutico que pretende aumentar la distancia transversal entre las piezas de ambas semiarcadas por una transformación a nivel de la base apical, mientras que la expansión rápida o disyunción tiene el mismo fin, pero esto por la separación de las semiarcadas a nivel de la sutura media palatina. Como antecedente tenemos que en 1829 Kingsley es considerado el padre de la ortodoncia, ya que propone prácticos inventos tratando de sistematizar el tratamiento de las anomalías de oclusión. Él utilizaba tornillos para generar fuerza, lo que resultó un método más efectivo que los que ya se conocían. Para su retención utilizaba una capa de caucho que llevaba insertado un alambre. Este pasaba entre el canino y el primer molar para tomar contacto con las caras labiales de los dientes frontales. En 1860, Angel fue quien diseñó el primer aparato que abriría la sutura media palatina. En 1875, Farrar es considerado padre de la ortodoncia moderna. Insistió en el respeto de las leyes fisiológicas durante los movimientos dentarios, con el objetivo de prevenir el dolor, asegurando que para ellos la presión debe estar bajo control del paciente. Sus primeros casos fueron tratados por medios de gomas que se anclaban en un arco completamente pasivo. Después de 1876, comenzó a utilizar bandas de oro y tornillos. Según él, los tornillos deben ser girados media vuelta por la mañana y media vuelta por la noche, lo que representaba un avance en pulgadas por cada operación. En 1881, Coffin, en su trabajo El tratamiento generalizado de las irregularidades, describe su método de expansión, una placa de caucho que cubría los dientes, estando unida a ellos por ganchos o ligaduras, y dividida en la línea media por dos mitades. Estas dos medias placas estaban unidas por una cuerda de piano curvada en forma de W que actuaba como un resorte, al abrir la placa gradualmente hacia una expansión de la arcada, actuando de forma firme y constante. En 1930, Arthur Martin se le considera creador de las placas activas, compuestas de tornillos de expansión, arcos vestibulares, resortes de activación y retención. En 1967, Haas realizó estudios sobre los efectos tanto dentales como esqueléticos de la expansión rápida maxilar, observando que se producía la apertura de la sutura palatina media, un desplazamiento maxilar hacia adelante y abajo y una posterior rotación mandibular. Características de las placas activas. Las placas activas son las que van a tener acción sobre las piezas dentarias y pueden producir movimientos dentales. Los elementos que contiene se pueden clasificar en activos y pasivos. Los elementos activos van a ser los resortes y tornillos de expansión, mientras que los elementos pasivos son los ganchos o retenedores, arco vestibular, mientras este no está activado, e incluso la misma placa base. Estos elementos pasivos finalmente no ejercen presión. De tornillos nos encontramos con una amplia variedad de ellos en el mercado. Respecto a la ubicación, estos deberán ser ubicados de tal forma que al ser activados encuentren la dirección adecuada.
tanto en el paralelismo de los dientes como en dirección a la curva de Spee. Estos deben estar bien centrados para que el movimiento sea simétrico. Generalmente se coloca debajo de las arrugas palatinas. Estos aditamentos vienen con una llave. Al colocar esa llave y dar una vuelta completa, producen 1 milímetro de expansión. Un cuarto de vuelta significa 0.25 milímetros. La proporción del movimiento dentario no debe excederse 1 milímetro por mes y no más de unos pocos milímetros de expansión total. Recordemos que el movimiento debe ser controlado y de acuerdo a las necesidades del paciente. El tornillo de triple expansión tiene la función de abrir en 3 direcciones de forma independiente. Sirve para una expansión sagital y transversal de la arcada dental superior. Esto se puede obtener un movimiento simultáneo de los dientes anterosuperiores y por distal de los dientes posteriores, así ayudando a una correcta expansión del arco dental superior. Una vez realizada la historia clínica del paciente, la toma de modelos de estudio, cuando ya tenemos un diagnóstico y nuestro plan de tratamiento va a ser una placa activa con tornillo triple, procedemos a la elaboración. En este paso nos apoyaremos del uso de un lápiz para dibujar sobre el modelo de trabajo. En este colocaremos y dibujaremos los aparatos de retención, la línea donde se hará la apertura del acrílico, así como la ubicación del tornillo y otros elementos. Para la confección y los elementos de anclaje, vamos a doblar los alambres y confeccionar los elementos metálicos necesarios. Posteriormente se van a adaptar y se fijan con un poco de cera por el lado vestibular. Para la fijación del tornillo de expansión se necesita encontrar la posición definitiva y correcta. Todos los tornillos poseen debajo un dispositivo de plástico en su línea media y esta puede ser modificada con una tijera de acuerdo a la superficie o forma del tornillo para que encuentre una posición. Sobre el modelo de yeso vamos a realizar una hendidura y ahí vamos a colocar este segmento de plástico, que por cierto las partes metálicas del tornillo nunca deben entrar en contacto con el yeso y la línea de corte o ceguetado tiene que ser recta y de un grosor considerable. Una vez fijados los aditamentos, se aplicará unas pinceladas de separador. Para la confección de la base vamos a utilizar la técnica de salero o técnica de rociado, donde básicamente se realiza una adición alternativa entre el polímero y el monómero sobre el modelo de trabajo de una manera directa. Se va a utilizar un frasco pulverizador y un gotero de vidrio hasta darle forma a una placa. En este proceso el modelo tiene que estarse inclinando para hacerlo en varias secciones. No debemos aumentar el espesor de la placa en la zona del rafe palatino. La base del acrílico debe cubrir la mayor parte del paladar duro y deberá estar bien ajustada alrededor del cuello de los dientes hasta el distal de los primeros molares superiores. En cuanto al tornillo, tiene que estar cubierto en su totalidad por la resina. Y una vez que ha desaparecido el brillo de la superficie, es decir, que el acrílico se ha puesto opaco, está listo para ser introducido en una olla de acrilizado. Ya buscamos un apoyo, lo fracturé un poco el yeso con la pinza cangrejo, ya logró entrar la espátula y lo sacamos del modelo y ya quedó aquí, ¿sí? Ya la tengo fuera del modelo. El siguiente paso es que vamos a desprender esta parte del tornillo de plástico con la pinza tipo de pájaro o con la pinza de corte. Yo lo tomo de esta manera y lo que hago es apoyar y lo desprendo. Y entonces ya queda aquí el tornillo
donde va a ser la entrada para la llave. Vamos a hacer el recorte y pulido para que vean el proceso de recorte y pulido de la placa, ¿sí? ¿De acuerdo? Posteriormente separamos el modelo del yeso y se procederá al recorte y pulido. La placa puede estar cortada en 3 dando la forma de Y, esto para los tornillos Bertoni o de triple expansión. Conclusiones. Dependiendo de la gravedad y el tiempo en el que se detecta la maloclusión, se puede corregir a tiempo con un tratamiento interceptivo. En tal caso, la expansión del maxilar se puede realizar con una placa expansora de tornillos. Es fundamental saber diagnosticar y tener un plan de tratamiento tomando en cuenta las afectaciones del paciente y la variedad de posibilidades que se tienen para corregir las maloclusiones. Saber los componentes y características de esta placa expansora complementa el éxito del tratamiento que se espera. Es obligación del profesional saber la elaboración y